Es de verdad una gran alegría estar con cada uno de ustedes en esta semana, una vez más en nuestro programa de formación mariológica. Aquí tienes a tu madre a través de Radio Fides, Vida y Esperanza, 93.1 FM, también a través de San José TV y también la oportunidad que tenemos de encontrarnos a través del Facebook Live. Tenemos la oportunidad de salir ya de nuestras fronteras a través del Facebook, inclusive también en el canal de YouTube de Radio Fides. A cada uno de ustedes que está escuchando o está viendo este programa, bienvenidos una vez más. Es el programa número 66 donde queremos seguir estudiando, queremos seguirnos acercando a la figura de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Y esta oportunidad va a marcar una nueva etapa en el camino que llevamos de formación. Hemos estado estudiando desde el inicio de nuestra formación los elementos básicos de la Mariología. Hemos estudiado el documento conciliar Lumen Gentium en su capítulo 8, que es lo que rige para la Mariología actual. Hemos también hecho todo el camino de la Mariología bíblica durante la mayor parte del año anterior. También hemos estudiado a los padres de la iglesia, los vamos a seguir estudiando con el tema que hoy vamos a iniciar, este nuevo núcleo que vamos a iniciar. Y también hemos, según las celebraciones litúrgicas o diferentes acontecimientos que vamos viviendo, pues también nos adentramos a esos aspectos. Por ejemplo, la vez anterior que trabajábamos el icono del Perpetuo Socorro, hemos estado entonces también estudiando la iconografía mariana. Aquí tienes a tu madre, es el programa de formación mariológica que a través de todas las plataformas de Radio Fides y de San José TV llega a cada uno de ustedes y para nosotros es una gran alegría. Por eso bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros y quiero saludar, como siempre me gusta hacerlo, saludar cordialmente a mi amigo Billy Macís en el Control Master de Radio Fides. Billy, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Hola padre, muy bien, gracias al Señor, amén, igualmente, muchas bendiciones, muy feliz, como siempre, muy feliz, y hoy con un dulce ahí sabor que también da más alegría, ¿verdad? De un arrocito muy rico por ahí que nos trajeron. ¿De verdad? Ah, sí. ¿Y sí, quién te lo trajo? Hoy súper chineado. ¿De verdad? Claro, su señora madre, por supuesto. Un saludo muy especial para su mamita, para su papito, que están por acá en la zona VIP de los estudios de Radio Fides. Así es, no, pues me siento también pues muy contento de la compañía de ellos, que hoy me han acompañado en este programa. Y están por acá y a ellos que semana a semana siempre están en sintonía y durante el día también de Radio Fides San José TV. Y bueno, hoy en esta oportunidad me han acompañado aprovechando pues también el tiempo pues de las vacaciones que tenemos ahorita del seminario. Entonces gracias a Dios pues por acá están y te chinearon con el arroz con leche. Claro que sí, así que muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Ellos no quieren salir en micrófonos ni en cámaras, pero bueno, están por acá y un abrazo entonces a ellos desde acá. Y bueno, pues Billy, esta semana iniciamos un nuevo módulo de la formación mariológica, como lo vemos en la pantalla principal de los estudios de Radio Fides. Vamos a iniciar lo que es la mariología dogmática. Y aprovechando pues los recursos tecnológicos que Radio Fides cuenta, pues hemos querido preparar esta pantalla y luego algunas ilustraciones que nos van a ir ayudando para el programa de esta oportunidad, de esta semana, es justamente entrar a la parte dogmática. Al inicio de la formación, algunas personas a través del Facebook o de los comentarios que hacen también en el perfil de nuestro programa, Aquí tienes a tu madre, nos explicaban o nos pedían también que cuando íbamos a empezar a ver los dogmas mariológicos o los dogmas marianos. Bueno, a partir de este programa 66, iniciamos el estudio de los dogmas marianos o mariológicos, que son 4, como lo tenemos en la pantalla. Son 4 los dogmas marianos que existen, y justamente son estos. El primero, la maternidad divina de la Virgen María, como esperemos hoy iniciar, porque tenemos que hacer una introducción. La maternidad divina, tenemos la virginidad perpetua, María siempre virgen en todo momento, antes, en y después del parto. El tercer dogma mariológico es la Inmaculada Concepción.
Y el cuarto, que es el más reciente, del año 1950, la Asunción de la Santísima Virgen María a los cielos. Son 4 los dogmas marianos que en esta oportunidad vamos a iniciar a estudiar. La oportunidad que tenemos para concentrarnos en estos 4 pilares de la Mariología que cuando estudiamos propiamente la Mariología, necesariamente hay que entrar al estudio de la dogmática, y cuando hablamos de la dogmática, pues es estos 4 elementos fundamentales sobre María. Maternidad divina, es decir, que María es Madre de Dios. María es siempre virgen, segundo dogma. El tercero, la Inmaculada Concepción, María que fue preservada del pecado original en el momento de la concepción en el vientre de su madre. Y la Asunción de María en cuerpo y alma al cielo, que es la promesa que se nos hace también a cada uno de nosotros cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces, es lo que durante estas semanas y a lo largo de esta segunda parte del año, porque nos encontramos hoy justamente a la mitad de este año 2019, pues vamos a ir haciendo este recorrido tan importante a nivel teológico como son los dogmas marianos o mariológicos. Pero para iniciar, sin lugar a dudas, y antes de iniciar el primer dogma, que sería la maternidad divina, tenemos que hacer una introducción. No podríamos empezar a hablar de dogma sin saber qué es un dogma. No podríamos empezar a hablar de una verdad de fe sin entender qué es la tradición, qué es el depósito de la fe, porque es que la Iglesia tiene la potestad de establecer un dogma y que a todos ese dogma nos obliga en la fe a creer. Bueno, vamos entonces a tomar como texto para este programa número 66, como introducción a la Mariología dogmática, sería como el título que podríamos dar a esta sesión de formación, introducción a la Mariología dogmática. Necesariamente tenemos que irnos al Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 74, del numeral 74 al numeral 90, son varios numerales, evidentemente no es que los vamos a leer todos para esta oportunidad, pero sí hacer una síntesis de lo que la Iglesia a través del catecismo nos explica sobre lo que es un dogma. Iniciamos entonces con el catecismo en el numeral 74 y evidentemente la Sagrada Escritura es la que nos va dando luces, para saber por dónde guiarnos o por dónde ir con respecto a lo que la Iglesia nos enseña. Numeral 74 inicia con el texto de la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios, la salvación para todos, pero no solamente la salvación, sino también que se llegue al conocimiento de la verdad, que no nos quedemos en la ignorancia. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica para nosotros es fundamental. Como cristianos tenemos que conocerlo, porque lo que Cristo nos enseña y el depósito de la fe, que ya vamos a saber qué es lo que Cristo nos ha dejado, nosotros debemos, como bautizados, como cristianos, conocerlo. Es un deber de nosotros como bautizados, como creyentes en el Señor, como miembros de la Iglesia. Dios quiere que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. ¿Y qué es el conocimiento de la verdad? Pues es el conocimiento de Cristo Jesús. Él mismo lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, conociendo la verdad que es Cristo, es entonces donde tiene razón de ser el por qué nosotros estamos llamados a anunciar a Jesús, a todos los pueblos, llevar la buena noticia de la salvación. Entonces este es el primer punto fundamental. Cristo quiere que nos salvemos, que conozcamos la verdad, que entremos en su misterio, y conociendo su misterio la Iglesia está llamada a anunciar la buena noticia y llevar a Jesús a todas las naciones. Más adelante nos dice también el Vaticano II, en un documento que se llama Dei Verbum, que es Cristo Jesús
la plenitud, el punto más alto de toda la revelación de Dios. La revelación ha sido dada por medio de Jesucristo. Y Dios, que siempre se quiso revelar al hombre desde el inicio de la historia, el punto más alto de la revelación es la persona del Señor Jesús, que se encarna en María Santísima. Es el punto más alto, la plenitud de toda la revelación. Y Cristo mandó a los apóstoles a predicar esta que es la buena noticia, el Evangelio, como fuente de toda verdad salvadora. Es así tal cual. Nosotros tenemos que ser muy contundentes en los elementos de la fe. Quien nos salva se llama Jesús de Nazaret. Cristo, que es la verdad salvadora, y dice el Vaticano II, Él es toda norma de conducta. En tiempos en que estamos viviendo actualmente, donde nos movemos entre ideologías extrañas, etcétera, para nosotros los bautizados y los miembros de la iglesia, tenemos que entender que Cristo es la norma de conducta, Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y los bautizados, los enviados de Jesucristo, todos nosotros somos los llamados a llevar esta buena de la salvación. ¿Cómo se transmitió esta buena noticia? ¿Cómo fue que el Evangelio fue transmitido? ¿Cómo fue comunicado? En el numeral 76 nos dice el Catecismo que por dos elementos fue comunicado de forma oral y de forma escrita. Oralmente y por escrito. Oralmente, ¿cómo? Los apóstoles, a través de su predicación, con sus ejemplos, transmitieron la palabra, lo que habían aprendido de parte de Jesús, sus obras, las palabras de Cristo y la asistencia del Espíritu Santo, que les recordó todo lo que Jesús les había enseñado. Entonces, la buena noticia, el Evangelio, se transmite inicialmente por dos medios. Oralmente, los apóstoles comienzan a comunicar, y por escrito. Son los mismos apóstoles y luego los padres de la iglesia, que ya hemos estudiado, que luego ponen por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Evidentemente, los evangelistas y luego los documentos de la Iglesia Apostólica. Hablamos de Hechos de los Apóstoles, hablamos de las cartas de Pablo, hablamos de las cartas de Juan, las cartas del apóstol Pedro, de Santiago, hablamos del Apocalipsis. Y luego ya lo que los discípulos de los apóstoles, los padres de la iglesia, comenzaron a escribir y a transmitir a partir de esas enseñanzas. Entonces, para que el Evangelio se conservara siempre vivo en la iglesia, los apóstoles nombran sucesores suyos, que son los obispos, dejándoles a ellos el encargo de enseñar lo que sería el magisterio de la iglesia. La autoridad ya recibida de parte de Jesús a los apóstoles, ahora los apóstoles lo van comunicando a sus sucesores, y son aquellos que tienen la autoridad de seguir comunicando y enseñando, inspirados por el Espíritu, a partir de lo que Jesús nos ha dejado, sus enseñanzas, a través del tiempo, todo ese magisterio, esa riqueza que la iglesia tiene. Esa transmisión evidentemente fue llevada a cabo gracias a la acción del Espíritu Santo. A esto lo que llamamos nosotros la tradición. La tradición. Tradición con mayúscula. Aquí no hablamos de la tradición como algo, una costumbre que nosotros asumimos, ¿verdad? De que para cierta época del año tenemos la tradición de ciertas comidas o de ciertas prácticas. No, cuando hablamos tradición a nivel de la teología dogmática, estamos hablando es la transmisión viva de la buena noticia de la salvación gracias a la acción del Espíritu Santo. Obviamente, esta transmisión, ahí entra la Sagrada Escritura, que es la palabra viva que por escrito se ha dejado algunos de los elementos que Jesús nos ha enseñado. Porque como el mismo apóstol Juan, el evangelista Juan, en el último capítulo de su escrito del cuarto evangelio, nos dice que hay muchas cosas
que no se han escrito y que ni siquiera todas las bibliotecas del mundo podrían contener lo que Jesús ha hecho. Por eso es que la tradición y el magisterio de la iglesia es lo que nos va ayudando a entender la importancia de la autoridad que la iglesia tiene a partir de lo que Jesús ha dejado a sus apóstoles, los apóstoles a sus sucesores y así sucesivamente. De esa manera es que se cumple lo que Jesús nos decía: el Espíritu les va a ir recordando. El Espíritu, el Consolador, el que ha enviado el Padre, es el que les va a ustedes a animar, inspirar para recordar todo lo que yo les he comunicado. Entonces es el Espíritu Santo quien es la garantía de la asistencia que ahora la iglesia tiene para enseñar, la autoridad. Por eso es que en los tiempos que estamos viviendo, que a veces se cuestiona, es que la iglesia, ¿por qué opina en esto? ¿Por qué la iglesia tiene que decir una palabra en esto? Bueno, aquí ya lo estamos entendiendo, tendríamos que irnos al catecismo, y es la autoridad que Cristo ha dejado a su iglesia en medio de las mediaciones humanas, pero con la certeza que es el Espíritu que va comunicando la certeza de que Cristo sigue actuando en medio de su esposa, que es la iglesia. Entonces, ¿cómo se transmite la buena noticia? A través de la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que es gracias a la iglesia que tenemos acceso a la palabra de Dios, porque en la iglesia, en el seno de la iglesia, es que nace la palabra, es que nace la Sagrada Escritura por inspiración del Espíritu Santo, y también, como segundo punto, por medio de la tradición en mayúscula, como les decía, que es la acción del Espíritu gracias a la transmisión de los apóstoles y de sus sucesores, para que iluminados por el Espíritu Santo conserven y expongan, difundan y prediquen esa palabra de Dios. Y es lo que la iglesia hasta el día de hoy, hasta que Jesús venga por segunda vez, va a seguir haciendo sin temor, aunque en muchos lugares y en muchos sectores de la sociedad quieran callar la voz de la iglesia. La fidelidad a Cristo es que la buena noticia se siga transmitiendo. Ahora bien, entonces, la tradición de la que hablamos, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la que viene de los apóstoles, es la que se ha transmitido a partir también de los sucesores por las enseñanzas del ejemplo de Jesús y por la acción del Espíritu Santo. Es interesante cómo las primeras comunidades cristianas, los primeros miembros de la iglesia, aún no tenían el Nuevo Testamento a mano como nosotros lo tenemos. No se había escrito el Nuevo Testamento, no estaba el canon de la Sagrada Escritura, es decir, la lista de todos los libros ya preparada. Es a través de la tradición, por todo lo que oralmente se comunica, etcétera, es como la iglesia de los primeros años mantiene viva su fe. Luego es entonces que ya por escrito la Sagrada Escritura es lo que las comunidades luego irán teniendo, lo que ya se ha puesto por escrito. Pero las primeras comunidades lo que como profesión de fe hacían era lo que los apóstoles transmitían y luego los sucesores de los apóstoles. Entonces la iglesia es la encargada de interpretar las Sagradas Escrituras, de interpretar el depósito de la fe. El depósito de la fe, ¿qué es? Es todo el contenido que está en la Sagrada Tradición, que ya hemos explicado qué es esto, y en la Sagrada Escritura, confiado por los apóstoles a toda la iglesia. En otras palabras, tal vez más sencillas, el depósito de la fe es el tesoro de la fe que la iglesia tiene. Todas las enseñanzas, todo lo que creemos, todo lo que el Espíritu ha dejado a la iglesia, ese es el depósito de la fe. Ese es justamente el tesoro que la iglesia tiene y que debemos custodiar. Y que la iglesia, sobre todo a partir del Papa, como sucesor de Pedro, y los obispos en sus iglesias locales, son los garantes, los guardianes, los que deben procurar que ese depósito de la fe se mantenga siempre fiel a las enseñanzas del mismo Jesús.
Es por eso entonces que nace, a partir de esa función del Santo Padre y de los obispos, lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, y que ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, que se ejercita en nombre de Cristo. El magisterio no es que está encima de la palabra de Dios, sino que al contrario, está al servicio de la palabra de Dios para enseñar con fidelidad lo transmitido por mandato de Jesucristo y con la asistencia del Espíritu Santo. Es decir, cuando el Santo Padre, por ejemplo, los miércoles, en las audiencias de cada miércoles, él enseña su magisterio. El Santo Padre, cuando, por ejemplo, nos regala un documento como el que tengo acá, que es Evangelii Gaudium, por ejemplo, esto es magisterio del Santo Padre, es magisterio de la Iglesia. Luego también un obispo que hace una carta pastoral para su diócesis, es parte del magisterio, es la función, el oficio de enseñar, siendo fiel a lo transmitido y mandado por Jesucristo y con la asistencia de el Espíritu Santo. Los fieles, dice el Catecismo, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, en Lucas 10, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Nosotros los fieles, o todos los fieles de la Iglesia, los que conformamos la Iglesia, debemos recibir con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Es por eso que entonces los dogmas, que es lo que vamos a definir en este momento, los dogmas, por ejemplo, marianos o mariológicos, nosotros, los fieles de la Iglesia, los asumimos dócilmente como una verdad de fe. Cristo es quien nos da a través de la Iglesia por asistencia del Espíritu Santo. Y nosotros, como dogma de fe, lo asumimos como una verdad tal cual. Por eso es la autoridad que la Iglesia ha recibido de parte de Jesucristo. ¿Cómo definimos entonces nosotros los dogmas? ¿Cómo nosotros tenemos que hablar de los dogmas? Muchas veces muchas personas podrían decir, esto es lo que la Iglesia dice, tienen que creer y listo, nada más, así como una forma muy directiva o muy autoritaria. No, en el numeral 88 del Catecismo se define perfectamente lo que es un dogma. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas, es decir, que es un dogma cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Por ejemplo, un dogma de fe que ya la misma Sagrada Escritura nos lo presenta es: Jesucristo está resucitado. Eso es un dogma de fe. ¿Por qué? Porque la misma Sagrada Escritura nos dice: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Es un dogma de fe, no definido por un concilio, no definido por un papa a lo largo de la historia de la Iglesia. Es ya revelación directa de Jesucristo, dogma de fe, y por lo tanto creemos. Sin embargo, también, como les decía, la Iglesia tiene la autoridad de definir algunas verdades que forman parte de lo que sería un dogma. Un dogma, para hacer una definición más resumida, es una verdad divinamente revelada. O sea, es una verdad revelada por Dios, proclamada como tal por la autoridad legítima e infalible de la Iglesia. Es decir, de quien tiene autoridad, sea, por ejemplo, un concilio ecuménico, como el Vaticano II, por ejemplo, pero no proclamó el Vaticano II ningún dogma, o por el obispo de Roma, que sería el Papa, desde su cátedra. Y que esta verdad
divinamente revelada, proclamada por la autoridad legítima, tiene que ser vinculante para todos los fieles sin ninguna excepción. Una verdad divinamente revelada, proclamada por una autoridad legítima, sea un concilio ecuménico, sea el Papa por su autoridad, y que es vinculante para todos los fieles de la Iglesia. Esto, queridos hermanos, es un dogma de fe. Y aquí tenemos 4 dogmas marianos que la Iglesia ha asumido. No hay más dogmas, son solamente 4 con respecto a la Mariología o con respecto a la Virgen María. Tenemos la maternidad divina, como lo vamos a ver casi de forma inmediata, que de una forma ya dogmática fue proclamado en el año 431. La virginidad perpetua fue proclamado en el siglo V, siglo VI por varios sínodos y concilios. La Inmaculada Concepción, que fue proclamado como dogma por el Papa Pío IX en 1854. Y el dogma de la Asunción de la Virgen María al Cielo por el Papa Pío XII en el año 1950. Podríamos decir, dos dogmas a partir de un concilio, declarado por un concilio, 2 dogmas por la autoridad del romano pontífice, el Papa. Entonces, a partir de lo que hemos explicado, ya podríamos nosotros entrar a lo que sería el primer dogma mariológico, que es Santa María, Madre de Dios. Ahí le voy a pedir a Billy que podamos ilustrar en el primer dogma mariano justamente a la Virgen María. Esta imagen, que quienes pueden observarla a través del Facebook o a través de San José TV, es la Virgen María que contempla su vientre, porque en su vientre, en este primer sagrario, María es quien lleva realmente al mismo Hijo de Dios en su vientre. Este es el primer dogma mariológico y lo ilustramos de esta manera: María embarazada, María está encinta. Es el primer dogma mariológico de la historia. Hay algo muy importante que apuntar, queridos hermanos, cuando estudiamos este dogma de la maternidad divina, Santa María, Madre de Dios. Nosotros no podríamos decir que la Iglesia comienza a creer en este dogma de fe, María como Madre de Dios, a partir de que ya fue declarado por el concilio en el año 431. Decir que fue creído a partir de ese momento sería equivocarnos. Ya, como lo vamos a ver, la misma Sagrada Escritura, con las expresiones que utiliza en diferentes pasajes bíblicos, nosotros ahí decimos, estamos hablando de María es realmente Madre de Dios. La misma Sagrada Escritura, hay base bíblica para los 4 dogmas mariológicos. No es que a partir de que fue definido el dogma de la maternidad divina, se empieza a creer en la Iglesia, en que María realmente es Madre de Dios. No, ya es una fe de la Iglesia que nace con la Sagrada Escritura prácticamente, desde el momento de la encarnación. ¿Por qué es que no existen otros dogmas al día de hoy? Porque la formulación dogmática es para reforzar una verdad que ya la Iglesia cree. Cuando ya la Iglesia ha asumido una verdad como tal, no necesariamente tiene que haber una definición solemne de esa verdad. Ya es una verdad de fe que toda la Iglesia asumió como tal. Los dogmas, y en este caso, por ejemplo, los dogmas mariológicos, son proclamados como tal porque por las circunstancias históricas que que la Iglesia estaba viviendo en su momento, por las circunstancias históricas, era necesario que la Iglesia definiera de forma directa y que obligaba que se cree en María, que es Madre de Dios. Hay verdades de fe dogmáticas, pero que no han sido proclamadas de una forma solemne. Vuelvo a decir, Cristo está resucitado, es una verdad de fe como tal.
Aunque en el credo lo decimos, y resucitó al tercer día, no estamos hablando que hubo un concilio tal cual estrictamente para definir si Cristo resucitó o no. No, ya es una fe que de por sí ya en la Sagrada Escritura tenemos. Cuando se proclama un dogma, ya sea por un concilio o por autoridad del Santo Padre, es para reafirmar la fe en la Iglesia, reafirmar la fe en esa verdad que se está proclamando por alguna circunstancia que la Iglesia vivía en su momento, donde habían unos que negaban ese elemento dogmático. Entonces se hace de una forma oficial, se proclama el dogma, ese dogma como tal. Eso es lo que ha sucedido con los dogmas mariológicos, que tanto por concilio o por autoridad del Santo Padre es que han sido de esa manera definidos. Hablar de este primer dogma, María, Madre de Dios, o la maternidad divina, es el misterio central. Tendríamos que iniciar diciendo que es el misterio central de la vida de la Santísima Virgen María. Porque ella es Madre de Dios, es que tiene razón de ser toda la mariología. No es que todo se resume en que María es Madre de Dios y basta, solo eso podríamos decir de María. No, pero evidentemente el vínculo que se genera por la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, por ese vínculo que se genera entre la Madre y el Hijo, es que tiene sentido toda la mariología. La maternidad divina, todo gira en María, todo gira en la persona y en la misión de su Hijo. El Vaticano II, en el numeral 61 de la Lumen Gentium, que habla sobre María, dice que la Virgen, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, junto con la encarnación del Verbo por designio de la divina providencia, fue en la tierra, fue esclarecida la Madre del Divino Redentor, y de una forma singular, la colaboradora, la socia entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor, que concibió a Cristo, lo engendró, lo alimentó, lo presentó en el templo, padeció con su Hijo mientras él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, ella es Madre nuestra en el orden de la gracia. Este numeral 61 lo que nos resume es la razón de ser de María es su Hijo Jesucristo. Por ese vínculo que hay, porque ella es Madre del Hijo de Dios. Y Cristo tiene una madre que es María Santísima, que es colaboradora en la obra de la redención. Dice San Juan Pablo II, en la Redentoris Mater, este documento que constantemente nosotros citamos en nuestras formaciones, la madre y el hijo aparecen siempre indisolublemente unidos en el plan de la salvación. En el misterio de Cristo, María está presente ya, inclusive antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación. Por eso, María está unida a Cristo de un modo tan especial y tan excepcional, y es amada en Cristo Jesús. Y en Cristo, que está unido al Padre, también se concentra toda la gloria de la gracia que en María vemos reflejado. Esto lo dice Juan Pablo II en la Redentoris Mater en el numeral 8. ¿Cómo es que empieza a llevarse adelante este proceso del dogma de María, Madre de Dios? Vamos a ilustrarnos entonces con otra de estas imágenes que hemos preparado para esta ocasión, similar a la anterior, donde María cubre con sus manos su vientre. Ella está meditando en su corazón el misterio de lo que sucede en su vientre. Dios mismo se ha hecho hombre. Dios mismo se ha hecho un ser humano sin dejar de su condición divina. Se ha hecho un ser humano
en el vientre de esta mujer. En griego, Madre de Dios se dice Theotokos, la Madre de Dios, o en latín podríamos decirlo Dei Genetrix, la que genera a Cristo, la que da a luz a Cristo. María es la Madre de Dios, la Theotokos, aquella que en su vientre se ha encarnado el Hijo eterno del Padre, que es Dios verdadero, y que encarnándose en su vientre es verdadero hombre también, sin intervención de varón, sino solamente la intervención extraordinaria de Dios. Es de esa manera que María se convierte realmente en la Madre del Señor. ¿Cuál es el texto entonces fundamental para estudiar este dogma mariológico de María, Madre de Dios? Evidentemente es el texto de la Anunciación, el capítulo 1 de San Lucas a partir del versículo 25. Texto que ya hemos estudiado en la Mariología Bíblica y que ustedes allá en sus hogares, en el lugar donde usted se encuentre, puede tomar la Sagrada Escritura y hacer releer el relato de la Anunciación. Lucas 1 a partir del versículo 25. Es el ángel que comunica a María el designio amoroso de Dios para salvarnos. Es el ángel que comunica a María que ella es la elegida y que el Espíritu Santo la cubre con su sombra, y lo que van a hacer de ella es obra del Espíritu Santo, acción del Espíritu Santo. Otro texto que también va reforzando la realidad de la encarnación y de la maternidad divina como dogma mariológico, el primer dogma mariológico, es Gálatas 4:4-6, texto que ya hemos estudiado en nuestros programas. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su único Hijo, nacido de una mujer, nacido de una mujer. Evidentemente también el Evangelio de San Mateo, que nos habla de los evangelios de la infancia, cuando se le comunica a San José lo que está sucediendo. María dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ¿cuál sería para nosotros el texto más cercano a esta proclamación dogmática de la maternidad divina? Lucas 1:43, texto también estudiado, la visitación de María a su pariente Isabel, que cuando María saluda a Isabel, salta la criatura en su vientre. Isabel comienza a alabar a Dios por la presencia de Jesús y de María. Isabel dice: ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí, venga a visitarme? Ya Isabel está declarando, podríamos decirlo de esa manera, el dogma mariológico, Madre de Dios. Aunque no está diciendo de dónde a mí que venga a visitarme la Madre de mi Dios, pero al utilizar la palabra Señor, el término Señor o Kyrios en el griego siempre se le aplica a Dios, no solamente al Mesías o al descendiente de David, sino que, sobre todo, Kyrios tiene un sentido verdaderamente divino, es decir, dedicado para Dios. Cuando lo estudiábamos, este texto en la Mariología Bíblica, ustedes recordarán que hacíamos mucho hincapié en este elemento. Isabel, que llama a María la madre de mi Señor, está haciendo de forma directa referencia a María como Madre de Dios, porque la palabra Señor sobre todo es aplicado a Dios. Su sentido verdaderamente está radicado en el Señor. Vamos a ver la otra imagen que nos ilustra también para este momento. María que contempla ahora a su hijo en brazos. Ahí está gráficamente el sentido de este dogma mariológico. Y ya pues para ir cerrando el programa de esta noche,
de esta oportunidad, de esta semana, de esta sesión de formación. Contemplar a la madre y al hijo, el gran milagro de cómo Dios, con una humildad tan extrema, para salvarnos ha querido hacerse uno igual a nosotros, pero empezando de cero, podríamos decirlo. Dios es eterno, pero el Hijo de Dios entra en la historia y comienza a gestarse en el vientre de una mujer. Empieza a hacer todo el camino de los 9 meses en el vientre de esta mujer. Y comienza también su historia naciendo de una mujer. Y obviamente cuando leemos el texto de Lucas en el capítulo 1, nos damos cuenta de cómo el nacimiento de Jesús se da de una forma particular. Ni siquiera tenía dónde nacer. La humildad de Dios. Quiere decir que cuando hablamos del dogma de la maternidad divina, tenemos que irnos a la humildad de Dios, que se hizo pobre y humilde para salvarnos. El próximo encuentro, la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a entrar a estudiar ya la maternidad divina a lo largo de la historia de la salvación. A lo largo de la historia como tal. ¿Qué nos dicen los padres de la iglesia? Que ya algunos textos los hemos estudiado cuando vimos los padres de la iglesia. ¿Qué pasó en el concilio de Nicea en el 325? Y sobre todo, ¿qué es lo que pasó en el concilio de Éfeso en el 431? Que nosotros ahí encontramos ya la definición dogmática de Santa María, Madre de Dios, o el dogma de la maternidad divina, qué es lo que sucedió y por qué la iglesia a partir de ese momento la llama de una forma dogmática Madre de Dios. A partir de qué situación, qué punto fue el que nos llevó a la iglesia a proclamar este dogma, el primer dogma mariológico. Eso lo vamos a ver la próxima semana, el próximo encuentro. Hoy hemos hecho una introducción a nivel teológico sobre qué es la Sagrada Escritura, qué es la tradición, qué es el magisterio de la iglesia. Hemos definido qué es un dogma y hemos hecho la introducción a este dogma mariológico de la maternidad divina. Quiero agradecer, antes de terminar con la oración, a todas las personas que nos han escrito en el Facebook de Radio Fides, que han hecho sus reportes de sintonía de diferentes lugares de nuestro país, a las personas que piden oración y la intercesión de la Virgen María, de todas las personas que continuamente y que martes a martes y programa a programa siguen nuestra formación y hacen su reporte de sintonía. Por supuesto también a todas las personas que ven este programa a través de San José TV en los diferentes horarios que es transmitido, y a las personas que también a través del YouTube en los momentos que pueden observar este video, esta formación, pues agradecerles y le vamos a pedir a María Santísima que proteja sus familias, que proteja sus trabajos, sus proyectos, proteja nuestro país, Costa Rica, y el país de cada uno de ustedes, aquellos que nos siguen fuera de nuestras fronteras. Vamos a poner la última imagen que teníamos también preparada y con esta imagen hacemos nuestra oración final. Terminamos con esta oración del Papa Francisco en este documento Evangelium Gaudium, donde el Papa se dirige a la Virgen María, encomendando a toda la Iglesia para que podamos transmitir la buena noticia. Virgen y Madre mía, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida, en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al entero, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz, con una fe inquebrantable, y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión al servicio de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Bueno, hermanos, agradecerle a cada uno de ustedes su amable compañía en la formación de esta semana sobre los dogmas mariológicos, iniciando con la introducción de María, Madre de Dios. A Billy Macís, muchísimas gracias en el control de Radio Fides. A cada uno de ustedes, gracias por habernos acompañado. Terminamos entonces con la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe ahora y siempre. Amén. Y que la Virgen María esté siempre en sus corazones. Que Dios les acompañe. Continúe Radio Fides y San José TV.